buenos días. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Hola Mari, buenos días. ¿Cómo estás? Hola Yuri, buenos días. Hola Edmundo, buenos días. Hola a todos. Sí, Bienvenidos. este día nos acompaña, a ver si nos acompaña más días, Edmundo López de la Rosa, que es un historiador. Platícanos un poquito de ti, Edmundo, para conocerte. Pues primero un saludo a ti, Yuri, sí, y a Mari, que tener el gusto de poder estar con ustedes y compartirles un poco de este tema tan bonito, ¿no? Bueno, soy un historiador de la Escuela Nacional de Antropología, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Soy ambientalista, he trabajado mucho los temas de recuperación de patrimonios hídricos aquí de la Ciudad de México y pintor, escritor, y pues bueno, es básicamente en términos sintéticos lo que podía presentarme de mí, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Bienvenidos. Pues el día de hoy nos toca hablar de mitos urbanos del miedo, que habíamos planeado ya, ¿verdad? De que tuviéramos este tipo de parrillas. Hoy vamos a hablar de La Llorona. Memoria, mito y advertencia. A mí me da curiosidad que en México que no sabemos ni tenemos idea quién es la Llorona, ¿verdad? Y hay tantas historias. Exacto. Pero todos hemos dicho que hemos escuchado su llanto. Ay, mis hijos, por lo menos, ¿verdad? En las pláticas. Una mujer que camina en la noche, que busca, que llama, pero bueno, ¿y si no fuera un mito? No sabemos. Sí, no, y aparte es impresionante, como dices, las versiones que hay de esta historia, ¿no? O sea, como que en cada lugar le impregnan motivos, detalles, se va haciendo toda una cadena de historias, pero la esencia es la misma, ¿no? O sea, una mujer que busca a sus hijos o llora por ellos, pero saber realmente de dónde originó todo esto, o sea, he leído desde bueno, todo tipo de versiones, pero además también lo interesante, ¿no? No solamente en México, o sea, también ha traspasado, o sea, es Mesoamérica, o sea, es como toda una zona en la que se ha mezclado y los orígenes así tal cual, dices, pues no se saben a ciencia cierta, pero todos lo escuchamos, o sea, tú dices La Llorona y ubicamos perfecto de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, pero pues también está tan lejos, aparentemente, porque pues sucedió igual hace mucho, no sucedió lo que sea, pero está muy cerca, porque está con nosotros, ¿no? Esa historia. Sí, pues sí, es cierto. Lo que dices es muy cierto y pues de alguna manera el mito tal como lo conocemos, pues yo como digo lo entendemos mal porque mucha gente dice que es una señora que mató a sus hijos, inclusive que es la Malinche. Pero bueno, estuve yo revisando fuentes históricas también y pues me encontré ahorita, vamos a hablar de Cihuacóatl y nos daremos cuenta de algo muy distinto, que pues no Sí, solo es una mujer. Edmundo, tú que pues eres eh, muy conocedor de estas mitos. es un tema muy complejo y por lo mismo muy fascinante porque se confluyen toda una serie de elementos. Por ejemplo, eh, es un hecho virreinal, porque no sé si hubiera sido algún antecedente prehispánico, no gritaría ay mis hijos, que gritaría ay no conecoat, ay mis hijos en agua. No hay un rastro en donde ella se represente como una mujer de pueblo originario. Entonces, el primer punto es que es una mujer o española o mestiza. El segundo punto es que solo se le escucha, pero no hay una evidencia que alguien haya señalado que la vio. Siempre se dicen, comentan o se dicen que es de tal manera. Uh -huh. Entonces, el tercer punto es que no es un ser maligno, es decir, no se representa como la Ixtabay yucateca en donde se aparece a los hombres para seducirlos y hacerles daño. Solamente se aparece como una mujer o una voz de mujer que no necesariamente es clara, lamentando sobre un hecho personal. Otro punto es que solamente aparece en cuerpos de agua.
Es decir, que también es un hecho local o regional. No aparece en zonas en donde no haya cuerpos de agua, y no solamente eso, sino un tipo de cuerpo de agua, que son principalmente ríos o canales. Eh, Pudo ser una interpretación, podrían decirse, de algunas historias coincidentes, de otras que son, digamos, aquí americanas, como por ejemplo la Turumagma, que es de Colombia, en donde se señala que la madre perdió a su bebé en un río, o la Tulivieja o Tepesa de Panamá, que es un espíritu femenino que llora por sus hijos que están cerca del agua. Y finalmente, para ceder la palabra, también a todo esto hay que hablar de la experiencia personal de quienes nos han escuchado. ¿Qué tipo de personas tiene que tener o es propensa a escuchar y otras no? Bueno, pues Eh, sí es cierto. Ujú. Pero bueno, en este caso yo creo que quiero enfocarnos a Cihuacóatl. Sí has escuchado de Cihuacóatl, ¿verdad? Me imagino. sí, claro, sí, Bueno, es desde los tiempos de Chimalpopoca, Itzcoatl, Axayacatl y Ahuitzotl. Uy, sí, algo así. El fantasma de Cihuacóatl es que se supone que era un fantasma, como dices tú, que recorría los lagos en los tiempos del valle y lanzaba su lamento ancestral, porque ella decía que pues los españoles iban a venir a la náhuac. Entonces, cuando los españoles, ellos veían pues un tipo fantasma, ¿no? Como vestida de blanco, cabello largo y volaba sobre los cementerios y las cruces decían, ay, mis hijos, ay, 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 pero como una advertencia de como diciendo van a venir los españoles, el mundo va a cambiar, o sea, lloraba por sus hijos, los, pues nativos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo he entendido, interpretado de y lo que escribí también en mi libro, el libro que se llama, Antropología en Fábulas. Entonces, Cihuacóatl es narrada como una figura poderosa nacida de la diosa Coyolxauhqui, convertida en ave, luego en serpiente y finalmente en la madre de Quetzalcóatl. Encarna la lucha entre lo femenino y lo masculino cósmico. Es una deidad protectora del pueblo mexica, augura la destrucción del imperio y está vinculado, de ahí de alguna manera, no sé si sería esa, pero eso es lo que yo puedo entender, ¿no? Que se, pues que se vinculó al mito de la Llorona. Sí, no, y de hecho, o sea, como dicen los dos, Edmundo y tú, Yuri, esta mezcla de elementos, ¿no? O sea, como para entender también a nivel local. O sea, yo por ejemplo también leí las versiones en Xochimilco, ¿no? Justo en los canales, hay, Xochimilco, bueno, pues tiene también sus barrios y obviamente ahí había la Llorona de Topilejo, la Llorona de no sé qué, ¿no? O sea, como que hay muchas versiones alrededor. Igual también leí lo de Nicaragua, ¿no? La versión era que una mujer indígena pues se enamoró de un español y la familia indígena no estaba de acuerdo y entonces tuvo un hijo y lo ahogó en el río y entonces pues lloró por la eternidad, ¿no? Pero también esa entendimiento, ¿no? Como de advertencia, o sea, como de pues ya viene el cambio, o sea, de dolor, de sufrimiento por estas, pues nueva etapa que se acercaba, o sea, son como muchas interpretaciones. Y eso es, como dice Edmundo, es fascinante, o sea, porque pues tiene mucho de dónde interpretarse, de dónde estudiarse, o sea, incluso encontré también un artículo que hablaba de esta forma de verlo como una dominación, ¿no? O sea, de la figura femenina, el español, el masculino, la dominación, la fusión de dolor, de conquista, de lo que sea, o sea, y bueno, pero también lo trascendental es que hasta hoy sigue siendo una cuestión que, insisto, todos conocemos, o sea la versión que sea de donde provenga, todos los conocemos desde chicos y que bueno, pues ya, bueno, al menos en mi generación ya fue como de miedo, o sea, no era un tema nacional, no era un tema, o sea, ya era como de, y va a venir por ti la Llorona, o la vas a escuchar, o dices, no hay evidencia, ¿no? Pero pues
pues como todas las mitologías, luego no hay la evidencia como para Sí, corroborar su existencia, ¿no? Pero sí, muy interesante. es interesante lo que comentas. Por ejemplo, la imagen que tenemos de la Llorona puede derivarse mucho de las películas que se han hecho sobre ella. La primera de Exacto. ellas fue en 1933, cuando se empieza a aparecer esa mujer con el pelo largo, Ajá. escurrido, hasta la reciente de 2012, ¿no? 11 o 12, que aparece también como una película llorona en dibujos animados, en cómics, ¿no? Ajá. Lo que comenta Yurici es muy interesante. El llanto de por sí es una expresión, una respuesta emocional que puede tener, puede ser biológica, de comunicación o de diferentes expresiones, digamos, de un ser. El registro donde se tiene que la mujer está llorando es un sexto presagio que funesto que registra para el Fray Bernardino de Sahagún, en donde sí habla, en donde dice, hijitos míos, ya nos vamos a perder, ¿a dónde os llevaré? Ese lamento vaticinaba, de acuerdo a como lo describe Sahagún, a la terminación, digamos, del gran imperio mexica y de la llegada de la primera generación de extranjeros. Pero también es simbólico el lenguaje náhuatl, o sea, no es literal a veces. Hijos puede estar representando también, no necesariamente a hijos biológicos, sino a la destrucción de un pueblo. Hijos como cuando dicen mis hijitos, ¿no? Cuando uno va caminando, cuando uno habla de la familia, todos son mis hijitos, no es que sean biológicos, sino que son parte de mi familia. Y en este caso a lo mejor lo estaba considerando como un presagio a la terminación o a la destrucción propiamente de los mexicanos. Pero sí es muy interesante esa combinación entre sentimiento, entre historia, entre presagio y entre la voz femenina, no masculina, que es la que transmite los mensajes importantes, ya sea de una familia, de un pueblo, de una comunidad o de un pueblo en general. Y también lo que se me hace bien interesante, cómo, o sea, cómo la gente cree que la Llorona es la Malinche. Y luego la Malinche también, digo, eso es algo muy importante que yo creo que también a mí me interesa siempre subrayar, que Malinali Tenepoatli es la princesa, la primera negociadora de las Américas, pues se le considera traidora y ella fue negociadora, o sea, eh, su figura también tan malentendida, ¿verdad? Digo, no sé si desde que es la Llorona hasta que es la Malinche como peyorativo, ¿no? Como algo que no es bonito para los mexicanos, pero sin embargo ya era una princesa. Bueno, nada más quiero mencionarla porque para mí, pues, fue importante lo que ella hizo, ¿verdad? Ella era la primera negociadora, fue princesa, fue otorgada, vendida como esclava porque su padre murió. Entonces, no le quedó otra, su mamá, pues sí, pues que te vaya bien, pues como te vaya, ¿verdad? Entonces, o sea, la pobre de aquí y allá aprendió lenguas, era una mujer políglota, digo, español, náhuatl, no sé qué otras lenguas indígenas hablaban, ¿no? Entonces, este, ¿cómo también ay, se malinterpretaba, ¿verdad? También ella. No sé si tengan algo que decir de esa parte. Sí, no, de hecho, o sea, bueno, es otro programa, ¿no? Hablar de la Malinche, de su papel Sí. en todo lo que sucedió en ese tiempo. Y bueno, como dices, o sea, referirnos a ella es eso de traición. Y entonces ha sido juzgada pues de una manera tan cruel porque pues eso, fue negociadora y las circunstancias se dieron de ese modo, ¿no? Pero bueno, pues también es como estas falta de entendimiento, ¿no? En muchos procesos, falta de valoración, ¿no? Del papel de ciertos personajes y que pues luego eso, conforme va pasando el tiempo, pues se le va agregando o se van asociando unos con otros, pues cuando en realidad no hay relación, pero se van transmitiendo así como teléfono descompuesto, ¿no? O sea, como, ay, bueno, esta figura, este personaje se puede ver por esto, porque las dos eran mujeres y entonces el cabello largo y entonces, o sea, como que pues se va haciendo
esa bola de nieve y que ya desenmarañar, pues ya es más complicado. Pero sí, o sea, definitivamente la leyenda, el mito de la Llorona, y que pues esas, las diferentes vertientes, ¿no? O sea, en algunos sí he encontrado que pues sí, seducía a los hombres y no sé qué, o sea, es que todo con todo, ¿no? Como las sirenas, ¿no? En su momento allá en regiones de Dinamarca, de bueno, los vikingos, no sé, o sea, como esas historias fantásticas, pero bueno, pues son tan esenciales y tan nutritivas. Fíjense que yo ayer estaba buscando libros así real, ¿no? Sobre la Llorona y me fui a un par de librerías y no, o sea, me decían es que ahorita hay pura cuestión indígena, hay cuentos prehispánicos, hay cuentos esto, o sea, ahorita leyendas virreinales o así, pues no. Y yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos estamos quitando estas leyendas o cosas fundacionales, historias que nos dan pues esa identidad, yo qué sé, ¿no? Pero pues bueno, es parte de todo. Pues yo Eh, siento que es, sí, tú no, di. no, es muy interesante lo que comentan porque también esa asociación entre la Malinche y algunas antecedentes de mujeres de lamento con niños pudo haberse nacido internamente desde los mexicas contra los tlaxcaltecas. Por ejemplo, aparte de la Cihuacóatl, había otro personaje que se llama Tempecutli, que pugnaba por una pena por haber ahogado sus hijos en un río. O hay otra imagen que es la Teoyaominki, que es la vigilante de los muertos, o Quilatzi, que es la diosa de los partos. Todos estos vagaban en una figura de una mujer vestida de blanco por sus hijos extraviados y después se comentaba que escucharlas era una cuestión de mal presagio. Entonces la Malinche se le veía como un mal presagio para los mexicas, porque no era solamente la traductora, se convirtió en la portavoz de Cortés. ¿Qué era lo que decía Cortés y cómo cómo la traducía la Malinche? Es un tema muy interesante. Sí, A lo sí. mejor ella traducía lo que a ella le convenía en términos de primero de sus pueblos, y después de poder controlar la acción, digamos, de Ujú. Moctezuma, ¿no? Que fue el que compartió. Entonces, inclusive en los códices se pone a veces en términos de jerarquía por tamaño, más grande o al mismo tamaño que Cortés. Ese peso tenía tan fundamental no solamente en la traducción, sino en la negociación y en llevar toda la forma de cómo se fueron compenetrando y armando las cuestiones de acercamiento y negociación, fue parte de la Malinche. Entonces, eso los mexicas lo conjuntaban y le hicieron a lo mejor ahí un mal favor de meterla, digamos, como una mujer de mal presagio, ¿no? O como de Pues sí, traidora. De también. traidora. Ujú. Sí, es cierto. Y también yo quiero mencionar a Malinalxóchitl, ella fue la madre de Copili. La historia está del mito fundacional del México Tenochtitlán, que se supone que ella era una guerrera así súper, eh, según el Códice Ramírez y la crónica Mexicayotl y Malinalxóchitl, era yerbera, sacerdotisa, tejedora del destino. Y Malinalco se unió a Chimalhuacán. Ay, es que esos nombres en náhuatl son difíciles. Chimalcuahuautli, el rey de la región. Entonces, de ahí nació Copili, su hijo guerrero y heredero del agravio. Entonces, bueno, les cuento un poquito que ya de adulto Copili recordaba la furia, la humillación de su madre, o sea, porque este señor la dejó y luego su hermano también la dejó. Entonces, se supone que ahí en el cerro del Tepetzingo, en donde hoy se conoce como el Peñol de los Baños, en Ciudad de México, donde brotan aguas cálidas, ahí esperaba el momento de destruir a los mexicas, Copili, porque pues él tenía ganas de vengar a su madre que la dejaron sola. Bueno, entonces ya después surge este mito de que ahí en donde estaba, este,
donde le quitaron el corazón a Copiles, donde nació el nopal sobre la piedra, donde ahí es el origen mítico de Tenochtitlán. Bueno, pero también ella era Malinalxóchitl, que era también conocida también como una Malinche, porque la Malinche era Malinali. Entonces, todo esto es tan confuso, ¿verdad? Quizá por el mismo náhuatl, porque los mexicanos ahí entendemos algunas que otras palabras, ¿no? Inclusive la palabra chocolate, ¿verdad? O cacao, creo, no sé, vengan del náhuatl, tú que sabes más náhuatl, no puedes decir el mundo. La cuestión es que todo va en un entramado, como bien lo estás señalando, y aquí caemos en el término, en la cuestión de género. Todo lo que es la perspectiva de creación, de mal presagio, de que una mujer no puede estar por encima de un hombre. Exacto. Entonces, todas las historias que se fueron construyendo en el virreinato, sobre todo, es que la mujer no podía tener ese papel tan fundamental en la vida de un pueblo. Entonces procuraban siempre mantenerla en un nivel distinto. Entonces todas las historias las conjuntaban y le daban una forma integral a pesar de que hay muchas variaciones. Sí. Está el lamento, está el daño, está la mujer, al menos en la Cuenca de México, en Tlaxcala, y todo, era una mujer muy preparada. A las mujeres se les preparaba para hablar, para gobernar, para seguir. Por eso tenemos gobernantes mujeres en la época prehispánica. No era una improvisación. Entonces, cuando se llega a una visión cristiana de hombre sobre la mujer, tienen que transformar y conjuntar todas las historias o todos los pensamientos para que se le pueda quitar ese peso en la época, aquí en la Mesoamérica y sobre todo en el centro de México, del gran papel que tenían las mujeres en todos los sentidos, en la política, en lo social, en lo comunitario y en lo familiar. Es cierto, qué interesante. Y esta, pues esta, cómo podemos decir? Pues catequización que nos hicieron, ¿verdad? Nos ha influido mucho en lo que decías también al principio, no me acuerdo si Mario, todo el mundo, de que nos da pena nuestro origen. Cada mexicano tenemos una línea indígena, eso es indiscutible. Cada mexicano que tengamos familia aquí, puede ser que tengamos, por supuesto, como el mundo ha estudiado también como yo, ¿verdad? Los sefarditas, y Mari también tenga sus sefarditas, pero en algún punto yo he encontrado mis pame, ¿verdad? Entonces, digo, todos tenemos una parte indígena, e inclusive ustedes saben que las iglesias se construían sobre las pirámides. Entonces, todo esto de esconder nuestro origen, ¿verdad? Nos ha causado tanto conflicto a los mexicanos, porque pues ahora es tan difícil entender, como decíamos, si todas las mujeres que dijiste y que hemos hablado, el mundo, con Mari, ¿cuál era la verdadera historia detrás de la Llorona, ¿verdad? Es tan complicado, digo, tiene todo que ver con nuestra forma de ser como mexicanos, ¿verdad? Hasta como mujeres. Y el machismo yo creo que viene parte de ahí, como dices, Edmundo, ¿no? De que la mujer, yo he trabajado con el arqueólogo de Teotihuacán, Eduardo Ramos. Él habla mucho eso también, de que las mujeres indígenas eran, como dices, Edmundo, eran poderosas, eran como esta Malinalxóchitl, guerreras, mujeres de poder, mujeres de gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ha malinterpretado toda esta historia de nuestras mujeres desde la época virreinal hacia acá, ¿verdad? Que todos hemos estado sufriendo. Sí, cambió mucho la perspectiva. No solamente aquí en el centro, por ejemplo, en el área maya, en Calakmul, tenemos unas estelas maravillosas y enormes en donde se pintan o se graban para la historia el papel de las mujeres como gobernantes. Sí, eh, el, en la parte, digamos, de la construcción de la genealogía de los gobernantes mexicas, hay Atotoltzin, es una mujer fundamental en la consolidación de la secuencia de los tlatoanis mexicas. En Teotihuacán aparece el papel de la mujer también en la pintura mural. eh, y en las crónicas aparece como la parte central en muchas de las inicios de las historias que registré de Sahagún,
es la presencia de la mujer. Y aquí les haría a ustedes una pregunta que yo no lo sé. ¿Las mujeres escuchan a la Llorona? Yo no he escuchado, generalmente son hombres, ¿no? Ah, pues yo creo Sí, de hecho, yo también no, de lo que leí, todos son de, los hombres persiguieron a la mujer que escuchaban, el hombre escuchó, el hombre esto, sí, efectivamente no hay, yo no he visto que una mujer, bueno, algún escrito donde diga, tal mujer escuchó a la Llorona, ¿no? O sea, su papel de la mujer, es que justo, lo que hablaban ahorita, o sea, la función, ¿no? De la leyenda, toda, pues ahora sí que tropicalizada, o sea, justo para la catequización o para rebajar el papel de la mujer o todo, pues fue una completa sumisión, ¿no? O sea, como para dar a entender y asociarla, ¿no? Pero además también con elementos negativos, o sea, el miedo, la traición, el asesinato, ¿no? Porque muchas de ellas, pues es eso de matar a sus propios hijos, o sea, ¿cómo, no? Entonces, sí hay mucho de género en lo que dicen, y aparte, pues eso, o sea, empezando por eso, o sea, nunca nadie, bueno, mujer, no sé, la ha escuchado o la ha visto, ¿no? ¿por qué lo dices, Edmundo? Sí, debes de saber algo. Bueno, yo de niño la escuché. Yo vivo cerca de un canal. Ah, dice. Y eso de lo que comentaban de que si de cerca es que está lejos, se oye cerca o si se oye lejos está cerca, no se sabe porque eso es, digamos, uno de las cuestiones que se transmiten. Yo la escuchaba cerca y la escuchaba cerca, no yo no, y al final me recuperé del susto y mis amiguitos me dijeron, no, pues es que si la oíste lejos es que estaba cerca de ti. Es una voz no de mujer como ustedes que ahorita les estoy escuchando. Es una voz entre hombre y mujer. Es muy grave, y sí se oye un grito ¡Uy, qué de... miedo! Sí, o Entonces, sea, ahora sí que no me esperaba esta revelación. por eso en un principio comentaba también cuál era la experiencia personal. Yo tendría unos 8 o 9 años, entonces yo no tenía ninguna cuestión en mi cabeza de que hubiera leído algo o no. Bueno, lo que se habla, ¿no? De la Llorona, pero como juego, pero no una disertación como ahorita estamos tratando de platicar o compartir a los que amablemente nos escuchan de cuáles pueden ser los orígenes y las alcances. No, era como un niño y sí era realmente aterrador escuchar ese grito, No, cómo no. pero no era era el grito, no porque viniera a llevarme o porque me fuera a hacer daño, era el grito el que imponía, ¿no? Por Pero eso a hablaba, ver, yo quiero saber, ay, sí, o sea, ¿estabas en tu casa? ¿Estaba y, ya muy noche? ¿Estabas, eh, cómo? A ver, ¿cómo fue? Cuéntanos. yo estaba acostado, estaba en mi cama, pero por Ok, ejemplo, de la casa al canal estaba a menos de 5 minutos. O sea, ok, yo salía de la casa y veía el canal, ok. pero no la vi o no la percibí caminando en el O sea, canal. no saliste, te quedaste No, ahí en tu cama, no, o pues sí, estaba dormido, me desperté y no me moví en 20 días, ¿no? 20 años. Apenas voy saliendo, Apenas voy saliendo del susto. No, apenas pero voy saliendo del susto. por eso esas preguntas eran, porque a lo mejor inclusive esta leyenda, Wow, si fuera leyenda, aunque al menos yo sí la escuché, no es más que nada más para los hombres. Es un mito de hombres, para hombres. Oh, Porque si no la han escuchado las mujeres o no, tengo, bueno, al menos no recuerdo, sí está dirigida, digamos, hacia el hombre. claro. No, pero y lo digo como experiencia personal de escucharla, y que yo no escuché ninguna amiga o que estuve buscando, Conocida. no hay crónicas de mujeres que hayan escuchado a la Llorona. A lo mejor sí, pero yo al menos en lo que busqué no pude localizarlo. Entonces Oye, también por... y de tus amigos, de tu familia, alguien más la ha escuchado? O sea, No, ¿has podido compartir con alguien como me pasó esto? yo me acuerdo que cuando salía había siempre el amigo canijo, ¿no? Me dijo, no, Claro. sí, yo lo he escuchado, es más, si quieres, yo lo he visto, Ajá. y si Sí, sí, quieres, sí, de burla. vamos al siguiente día en la noche, nos vemos para ir.
Pues yo sí me levanté y llegué a su casa como a las 3 de la mañana y nunca me abrió. O sea, porque Ay, me no, dio un bueno, terror, pero soy muy curioso. Entonces, claro, sí por eso quise ir a ver estudiaste y historia. ya no fuimos, ¿no? Pero es eso, es ese tipo de experiencia, digamos, personal Mira, genera esas preguntas. Podríamos hablar de la Malinche como un mito fundamentalmente para hombres, no sé. De la de la Malinche o de Llorona. la De la Llorona. Llorona, perdón, de la Llorona. Sí, sí, sí. Ok. Wow, y fue momentáneo, Interesante. o sea, fueron 2 minutos lo que escuchaste, No sé, aquí no hay tiempo cronológico, pero fue, no, no recuerdas que haya sido constante el grito, sino, o sea, fue un ay, no, ¿cómo no, fue? primero se empieza a oír muy grave, ay, mis hijos, así poco a poco, pero una Uy, voz por eso muy qué grave. miedo. ¡Qué Y tenías miedo! 8 años, o sea, hombres, pero aunque sean niños, ¿verdad? O sea, Niños, claro, niños, al género masculino. ¿verdad? No sé si estaba lamentando siendo yo un niño, hacia un niño, un lamento así, de una mujer hacia un niño. Ok. Ok, ok. Es interesante. Bastante. Porque los que hablan o lo que escriben, habría que preguntarles si la han escuchado. Claro, Y de las que han escuchado, ¿qué edad tiene? Bueno, claro. invitamos a la gente que nos esté viendo, ¿verdad? Que nos Sí, 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 que comente si nos luego. alguien ha digan. tenido la oportunidad, si hay una mujer, estaría encantado de saberlo. Pero Sí, si de los que Claro. nos están haciendo el favor de escucharnos, alguien tiene alguna historia personal de la experiencia de haberla escuchado, ¿qué edad tenía, no? No sé si también sea dentro de hombres todavía reducido a experiencias de niños o de jóvenes que la hayan escuchado. Porque todo así lo vamos viendo. Toda la parte prehispánica es un esfuerzo de vincular académicamente y reflexivamente a la Malinche con una serie de personajes religiosos, de diosas que estuvimos ahorita comentando, que puede ser muy válido. Estamos hablando de una cuestión de género, perfectamente, donde todo se agrupa y se trata de ver como una sola unidad de perspectiva hacia la mujer, en Sí, el caso de discriminación o de mal agüero, etcétera. Pero si lo vamos reduciendo, ahora entraríamos a la parte personal. ¿Quién realmente ha podido escucharla? ¿O quién ha tenido esa experiencia de haberla escuchado o visto? Sería también fabuloso si alguien la haya visto. ¿Y cuáles son las edades que han tenido para ver y acotar cuál es el alcance mismo de el fenómeno de la Llorona en la perspectiva de un ser humano, ¿no? Claro. Sí, hay demasiado que estudiar, que comentar, pero mira, eres la primera persona que conozco sí, yo que, también, que de viva voz, o claro. sea, cuente su experiencia. O sea, y claro que a esa edad, pues es terrorífico. Bueno, a toda edad, ¿no? O sea, estar escuchando algún sonido, incluso cuando estás en tu casa y de repente se calla algo, o de repente el viento, o sea, dices, ay, o sea, ¿qué pasó? Ya cuando es un sonido ya concreto, palabras concretas, pues sí, Y sí, sí es es cierto, impresionante. dice, hay mis hijos, o sea, lo que dicen es cierto, pero el tono de la voz no es un grito, es un lamento, Lamento. O y sea, como, lamento con un grito de dolor, ok, ok. no es un grito de espanto, es un grito de dolor, es cuando alguien va, por ejemplo, a un entierro o cuando fallece alguien, el grito de lamento de una mujer es muy particular. Bueno, que no No, Claro. sea de las plañideras, ¿verdad? Que esas no, esas ya, las esas ya tienen, más para llorar. ella ya tiene todo un catálogo, ¿cómo quieres? No, cuando hay una noticia muy triste, muy trágica, la reacción de la mujer es gritar de Sí, lamento. sí, sí, sí. Ay, así como una expresión, es un tono que un hombre no lo hace, pero Y que es más desgarrador, ¿no? O sea, es todavía más sí, profundo no que es un un grito, grito de miedo o de no, no, acción o de furia no, o de, ¿no? no es Sino un grito, ajá. este sonido lamentable, este sonido profundo, o sea, es más desgarrador, es más, pues eso, llamativo o, ¿cómo decirlo?
con mayor sentimiento, ¿no? O sea, es como, sí, más vulnerabilidad, más, no sé, o sea, que sí te llega a las entrañas, pues. No es un grito para espantar, Ajá, es un ajá, grito de dolor que uno experimenta como ser humano, y ese grito de dolor de por sí es muy trágico, es sí, hasta de rechazo, de, no por negatividad, sino que de lo que recibe el cuerpo humano en energía en ese grito tan lamentable. Ese es el tipo de grito, no es de ahuyentarte, es un grito de dolor, No, pues muy qué, sí, agudo. qué interesante. de herida, ¿no? Tal cual. Exactamente. Y eso es lo que Exacto. da, eso es lo que espanta, porque Sí, uno sí, sabe el alcance de ese ¿Y qué grito. pasó? O sea, Exactamente. Y la otra parte de la expresión de por qué hace ese grito es un tono muy grave, muy de dentro, es, ay, mis hijos. Digamos, en voz de mujer es como dijera, ay, mis hijos. bueno, cuando yo estoy cansada, mi voz se me hace así bien fuerte. Sí, y es Como una si estuviera expresión de mujer. cansada, yo creo, ¿no? Es una expresión de mujer, o sea, es una expresión qué de fuerte. cuando fallece, por ejemplo, la abuelita, ¿no? Con mi mamá, que me tocó ver. En su momento dijo, ay, mi mamá, ese tono grave de mujer, Sí, sí, sí. y después ese grito de dolor. Entonces, ese contraste hace que el escucharla sea, creo que no es terrorífico, es el dolor convertido en miedo, la Sí. forma como lo transmite. No, Sí, es que eso te atraviesa. O sea, es como, o sea, digo, no, nunca lo he escuchado, pero he escuchado en funerales o en situaciones muy, muy dolorosas que alguien se queja, o sea, es como esa transformación del dolor y al que lo está escuchando te atraviesa por completo porque lo identificas, porque en algún momento lo has experimentado, ¿no? Claro que de niño, bueno, pues también ha de ser más impactante porque no es como no has atravesado por varias etapas de tu vida, ¿no? Y tal vez de adulto se interpreta de otro modo, ¿no? Pero sí. de niño, o sea, y supongo que ese ruido o ese sonido te ha acompañado pues por siempre, ¿no? O sea, es como, Sí, sí es muy interesante y lo paradójico de esto es que la Malinche ha sido corrida de la Ciudad de México, por ejemplo. la llorona. La Llorona, perdón, no sé por qué la Llorona ya no está, la corrieron de la Ciudad de México, ¿Por qué? Ya, ¿Cómo porque que la nos corrieron? acabamos el agua, ¿Eh? sí, nos acabamos el agua. ¿Por dónde camina? ¿O por dónde puede sí. andar? En Sí, Xochimilco nada más. pues sí, digamos, queda muy poquito, pero lo que era la Llorona, digamos, en la Ciudad de México, en la antigua Ciudad de México, en la antigua Tenochtitlan, pues ahí sí ya la expulsaron de sus territorios. Habría que buscar gente en Xochimilco, o en Mixquic, o en Mis, Tláhuac, que todavía están esas corrientes, o el Canal Nacional que recuperamos, ¿no? Que llega, claro. en donde podríamos quizás volver a encontrar todavía la supervivencia de la Llorona, ¿no? Vamos por Sí, ella. es un tema muy interesante porque además es muy, muy de mexicanos, o sea, como dicen, también está en otros países. Pero, por ejemplo, yo tuve una tía, pues una prima, más bien era mi prima, que era medium. Entonces, cuando ella agarraba y se ponía en trance, pues la voz también le cambiaba, ¿verdad? Pero lo que yo les quiero comentar es que, bueno, yo he visto cosas, yo vi cosas de ella, murió mi prima, pero digo, no, por supuesto que existe el mundo espiritual y cómo nos conectamos, es bien complicado. Lo que dices tú, ¿qué mensaje te habrá dado? ¿Quién sabe? Y también lo que dices del agua, porque he estado yo he ido mucho a estas reuniones, pues en Estados Unidos se llaman powwow, pero en México pues se llama, pues, vamos al temazcal, ¿verdad? O a la visión, a la búsqueda de visión y todo eso. Había un chamán de Perú, que de hecho hace poco lo vi también, y él decía eso, Edmundo, que la única, porque yo le digo, es que, mire, busco a los muertos, ¿verdad? Yo, porque buscamos a los muertos a través de la genealogía. Entonces, oiga, yo le dije, y aquí es algo muy, muy, muy personal que yo le conté, oiga, es que, ¿sabe qué? Es que yo escucho y luego veo, y entonces, pero yo necesito una mejor conexión para poder encontrar y, ¡pum!, desconectarme, ¿no?
Y él me dijo, el agua. O sea, siempre tienes que tener tu vasito de agua ahí. Entonces, tu vasito de agua, para conectarte, ¿no? Entonces, sí tiene que ver todo esto que dicen y se me hace muy interesante cómo lo conectamos con nuestra actualidad, ¿verdad? Como decías, Mari, ¿verdad? Sí, 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 o sea, pero sobre todo es conocerlo, ¿no? Yo vuelvo a insistir en que seamos curiosos, en que no nos quedemos como en lo superficial de la historia. Digo, es difícil porque muchas veces, como siempre lo hemos dicho, a la historia luego nos la pintan aburrida, nos la pintan sin sentido, sobre todo cuando empiezas en la escuela, ¿no? Muchos tuvimos la mala fortuna de tener maestros muy acartonados y pues eso, pero conforme va uno creciendo y vas queriendo encontrar tus raíces, tus orígenes, pues es importante pues también alimentarte de estas historias que bueno, pues mira, encontramos una persona que de viva voz lo puede narrar y así, o sea, es interesante todo lo que hay alrededor, pero pues sobre todo es querer buscar, querer reencontrar y hacerlo parte, porque eso nos da identidad, eso nos da unión, eso nos da lo que somos ahora, ¿no? Y Para yo, pues y yo reconectarnos. concluiría, yo concluiría con esto. También cuando hablamos de cuerpo de agua, son diferentes tipos de cuerpo de agua. Exacto. Por eso hablaba de ríos y canales porque es un agua en movimiento. Sí. Y lo digo por qué, porque inclusive en la actualidad todo lo que son las limpias o lo que se ha venido de Cuba, de la santería, o de todo lo que se hace, las cosas buenas no se tiran, las cosas malas se van a tirar para que se vayan. Entonces se buscan, por ejemplo, si no hay un cuerpo de agua o algo, se buscan las cruces de las calles para que el mal no se detenga en algún momento, que fluya. Mm, Y el cuerpo de agua en un río o en un canal que se mueve, si uno lleva, es porque se lo lleva el mal. ujú. Entonces, la asociación entre mal presagio o daño y eso lo asocian, no sé, a la cuestión del agua que se mueve y que se lo lleva. Entonces, en esa visión de terrorífica o de ver a la Llorona como un ente no positivo, sino lo contrario, se pone en un cuerpo porque la Llorona camina, se mueve y su grito se va moviendo con el agua. Entonces pasa y no se queda. Por eso no es un ser maligno de que se lleve a la gente o que le haga daño. Cruza el mal, cruza el mal presagio o cruza todas las perspectivas que vayan en sinónimos a esas dos palabras, que no necesariamente sean esas. A lo mejor nosotros lo interpretamos así en la actualidad. Habría Claro, que ver en su contexto cuál era realmente el motivo de la asociación del agua en movimiento, que esa es una parte fundamental para la definición de la Llorona. Sí, wow. es un tema muy complicado, pero muy interesante. Y qué bueno que estuviste con nosotros. Ojalá que nos acompañes más seguido. Edmundo, pues no sé si tengan otra cosa que decir para ya cerrar. No, pues que lean La Llorona en cualquiera de sus vertientes, busquen la historia y transmítala. Que así, vivamos nuestra cultura mexicana, ¿verdad? Y que si le escucha a alguien o la haya escuchado y Que haya nos tenido una platiquen. experiencia, que la comparta. Sí, Y si ya Claro, ha visto más para ver si realmente lo que pusieron en las películas es cierto, ¿no? cierto, Porque esa es la exacto. imagen que tenemos de la Llorona, ¿no? es En esas cierto. películas, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye.